presentación del libro Venganzas, Rebeldías y otras entrerrianías, escrita por el querido Víctor Acosta. En la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, el miércoles 18 de junio, a la hora 10, confirmame porque no tengo lentes, o 18, Víctor querido, te vas a estar presentando en este encuentro que es el 28º encuentro literario provisto y previsto por la SAD de Entre Ríos. Ahí vas a estar presentando tu nuevo hijo. ¿Es así? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Horacio? Encantadísimo, muchas gracias por la comunicación. No, a vos. Sí, es mi libro número 15 ya, 15, sí, mamita, la niña bonita. La Niña Bonita, y yo toda mi literatura, digamos, mi obra, es sobre distintos aspectos de la cultura entrerriana, así como le canto con las voces de Montiel hace 46 años ya a Entre Ríos, también le escribo a Entre Ríos, y todos mis libros son distintos aspectos de la cultura entrerriana, así que estoy bastante, muy contento por la organización de la Sociedad Argentina de Escritores, que se va a hacer ahora el 18 en Paraná, el 18 de junio, miércoles, a las 18 horas. 18 horas, 6 de la tarde entonces. A las 6 de la tarde, ahí en la Biblioteca Provincial. Para el que no conozca, la Biblioteca Provincial está detrás de la Casa de Alameda de la Fe. Exactamente. Y para mí es un gusto también estar en la Biblioteca Provincial porque, bueno, es una de las bibliotecas que más quiero y que más admiro. Porque libro número 15, Huguito, Víctor. Libro ¿sí? número 15 de la editorial, con la editorial Ana. Con la editorial, sí, hace como 6 o 7 libros que ya vengo trabajando con Pablo Felicia y César Einit. Y bueno, ya me quedé ahí. Antes trabajaba con otra editorial y bueno, ahora estoy chocho con esta editorial que me apoya con todas sus ganas y hace que los libros salgan muy buenos. Bueno, te mandé, Neto, un par de flyers ahí al grupo para mostrar de qué se trata el libro y demás. Y contame, a ver, Venganza, Rebeldías y otras entrerrianías. Somos muy vengativos, hablamos de personajes muy concretos, hablamos de próceres de la historia, habla este libro, tampoco para que me lo spoilees, la idea es que vayan y lo compren, dejen de bromar, ¿no? Pero bueno, en términos generales, tocamos gente muy conocida en este... Somos jodidos los entrerrianos, somos vengativos, ¿no? En realidad yo no hago una analogía venganza y algo malo. Venganza es, en el diccionario, venganza es resarcir un daño recibido. No dice que es algo malo ni algo. Así que, bueno, en cuanto a eso. El Chavo ya lo decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Te acordás? Sí. Ese es el dicho más conocido de la Argentina, pero no estoy de acuerdo con ese, pero no importa. Vos le entrás a la venganza que se come en plato frío, entonces. Bueno. Claro, yo he encontrado a lo largo de mi lectura muchos episodios muy curiosos y muy pocos conocidos por la gente. Y bueno, y ahí me enfoqué en encontrar episodios de venganza, de rebeldías también, que bueno, siempre trato en mis libros de aportar mi granito de arena para la identidad entrerriana. Y cuando hablo de personajes muy conocidos, hablo del Pancho Ramírez, de Urquiza, de Bartolomé Zapata, de Raúl Uranga, el ex gobernador, hablo de Belgrano, hasta de Belgrano hablo. O sea, te metés pero siempre tienen como el protagonista entrerrianos, ¿no? Pero ¿y Belgrano, en qué anclaje lo metés como entrerriano ahí? ¿Cómo? ¿A Belgrano cómo lo cuadrás? ¿De qué clase entrerriano es este muchacho? Hay 2 episodios que yo cuento de Belgrano. Uno es que Belgrano, cuando izó la bandera, sí, fue un acto de rebeldía porque le izó en contra de todo el poder de aquel entonces. Sí. Izó la bandera argentina por primera vez. ¿Y por qué no relacionó con Río? Porque la izó en la provincia de Entre Ríos, no la izó en Rosario.
la hizo enfrente a Rosario, que ya es la provincia de Entre Ríos. No, ya me estás cargando de nuevo. Ya me pone, no, escúchame, Víctor Hugo, escúchame. Me hace acordar a Mernes que contó el tema de los túneles, en realidad Paraná era Santa Fe y Santa Fe era Paraná, y vos me estás yendo por la misma senda, o sea que vos me decís que la hizo de la isla de enfrente, no a la que le pertenece a Santa Fe hoy por hoy, sino que eran las islas de enfrente, que son las entrerrianas, la que nosotros le donamos para que hagan el corredor vial, etcétera, las playas y demás. Primero, te cuento, yo con Mernes estuve muy en contra de las teorías de Mernes y se las rebatí. Primero. Segundo, cuando yo te digo que se hizo en la provincia de Entre Ríos, yo tengo el acta, encontré el acta de izamiento de la bandera por primera vez. ¿Dónde fue? Y dice clarito, se está izando en la batería Independencia. Belgrano puso dos baterías, una Independencia en la provincia de Entre Ríos y otra Libertad en la provincia de Santa Fe. Él la hizo en la batería Independencia, que es la provincia de Entre Ríos. ¿En qué parte habrá sido? No se sabe. En la isla de Pinillo, justo enfrente a Rosario, Sé que los santafesinos nos chorearon el izamiento de la bandera, hicieron eso el monumento a la bandera cuando teníamos que haber tenido nosotros. Exacto, incluso había un monolito y todo ahí en esa isla. Lo que pasa es que esa isla es inundable y cuando se inundó una vez el monolito se cayó, ¿no? Pero había un monolito, obviamente mucho más pequeño que el barco que hay ahí en Rosario, ¿no? Y el otro episodio de Belgrano fue en Buenos Aires, cuando ya había fallecido Belgrano, tenían que hacerle un mausoleo en Belgrano, el mausoleo que se merecía un prócer de la categoría del número 1 de Argentina, y cuando van a exhumar el cuerpo, dos funcionarios, pero grandes funcionarios, tienen calle, tienen pueblo, los nombres de aquel entonces, estamos hablando de 1930 y pico, se robaron unos dientes de Belgrano para tener de souvenir. Fíjate, Horacio. ¿Se robaron unos dientes de Belgrano, del cuerpo de Belgrano muerto? Ah, sí. Y bueno, un entrerriano. El morbo y la falta de respeto es patético. Exacto. O las manos de Perón, o los dientes de Belgrano, ahora me entero. No te puedo creer. Pero mirá, escuchá, un entrerriano tuvo lo necesario para descubrirlos y ponerlos en caras y careta en primera plana, y tuvieron que ir a devolver con la cabeza gacha esas piezas dentarias del pobre Manuel Belgrano, ¿no? Así que ahí yo lo relaciono con Entre Ríos, porque un entrerriano fue el que se animó a enfrentarse a todo el poder, porque era ministro nacional, y los ministros nacionales, ¿cierto?, dependen del poder ejecutivo, y el entrerriano se jugó la vida y los descubrió y tuvieron que devolverlo. Qué increíble, ¿eh? No sé si podemos poner partida, Negrito, y así nos vemos los tres. No, te quería preguntar, la verdad que me dejás impactado, porque ahora, Víctor, ahora la duda que tengo es, ¿por qué después se reglamenta o se erige el monumento en Rosario, el monumento a la bandera? En realidad sí, por primera vez se hizo en Entre Ríos, en conmemoración y en determinación de que las autoridades del siglo pasado erigieron el monumento en Rosario entonces. Bueno, ese es otro debate más, pero yo te pongo en evidencia el acta fundacional de la bandera, ¿no? Que dice clarito en cursiva, no en máquina, clarito en cursiva, firmado por Belgrano, que el izamiento fue en la batería Independencia, que la batería Independencia estaba emplazada en la provincia de Entre Ríos. Después, o sea que en principio Brigadier López no hizo pelota a Panchito Ramírez y también nos sacó el monumento, era más o menos en esa época, no sé. Se nos apropiaron de todo estos muchachos. También acá, cuando nombro a Pancho Ramírez, el episodio que nombro es que
cuando le cortan Tampoco, la pará, cabeza. a ver, convengamos, no sabemos el ejido político de esa época, no me queda claro cómo estaban bien, qué Claro, abarcaba cada provincia, éramos habrán sido 14 provincias en esa época, o no llegaban a 12 en realidad. sí, Entonces no sabés si era del lado Entre entrerriano o del Ríos. lado santafesino, porque no tenía, no estaba bien delimitado eso. Tenés razón, ¿sabes por qué? Tenés mucha razón y está bien que lo haya mencionado eso, porque Entre Ríos nace en 1814 y esto fue en 1812. Por eso, se Eh, lo quedaron los exacto, santafesinos, pero no estaba delimitado el tema del exacto, ejido en cada una de las provincias. A ver, el mismo monumento de la exacto. bandera, cuando señalan las primeras provincias por las cuales luchaba Belgrano, está en el pie justamente de semejante monstruo de edificación que es una belleza, ese barco, si lo miras de arriba, que se desliza hacia el río, es una belleza ese auditorio, ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el teatro al aire libre? Se me escapó, anfiteatro, ese Y anfiteatro sí, un natural, anfiteatro, ese anfiteatro anfiteatro. tremendo. Entonces ahí abajo vos te Y dabas cuenta, que yo creo que eran 10 provincias, 11 que más o menos configuraban la emancipación del Virreinato del Río de la Plata, por la que se medianamente luchaba en esa época, o por lo menos 40 años después. No creo que existían 10, 11, indivisamente, en lo que después fue la Argentina. Hoy somos 24, pero en esa época vos fijate, vos exacto, mencionás que fue 2 años antes que Luisa Belgrano lo hizo de que en la misma Entre Ríos exista. exacto, es así. Está muy bien la mención tuya porque era 1812, 27 de febrero de 1812, y, y después otro episodio muy, muy Después corrieron el curioso. límite, dice, bueno, pasá por acá, pero esto se quedó de este lado. La conmemoración quedó de este Eh, lado. pero ahí estamos los escritores populares para poner blanco sobre negro, ¿no es cierto? Y bueno, y decir lo que pasó, sin ningún... Es decir, yo tengo el corazón bien entrerriano, pero bueno, es la realidad, yo pongo la realidad. Y Está bien. otros episodios muy, Aparte, si muy tenés curiosos. el acta que dice eso, está muy bien. O sea, sería más o Exacto. menos que del lado de lo que era la Florida, del lado de enfrente, del lado que no usa las El playas, lado por ahí. enfrente, exacto, en la isla del Espinillo se llama Bueno, hoy. hasta el día de hoy lo usurpan ellos. Eso es de ellos, por más que sea entrerriano. En el ejido del límite político es entrerriano, pero la isla de enfrente la ocupan ellos, la explotan ellos, y bienvenido Exacto. sea. Sí, bienvenido Pero sea. por supuesto, nosotros también acá los diamantinos usamos la isla de Santa Fe, porque cruzando el río ya es Santa Fe. Por supuesto, son todos lugares El Parque fronterizos que... Nacional nuestro tiene abarca isla de Santa Fe también. Sí, señor. Bueno, Diamante, que Así que también tenías el cruce por ahí, ¿no? Hablando de Belgrano. el cruce de Urquiza, decís vos. El cruce de Urquiza, de Punta Gorda, tenés... Sí, no, no, es algo Ustedes extraordinario los eso. diamantinos Te cuento tienen riqueza de ese, histórica a más no poder. de ese episodio cuento que Sarmiento estuvo con Urquiza Cañamante y tuvo una casa en Urquiza, enfrente a la plaza. Urquiza le regaló un terreno a Cañamante y tengo un episodio muy curioso que pasó, un episodio cotidiano. Ajá. eh, pude plasmar ese episodio con Sarmiento, muy, muy curioso y muy risueño también. Así No te que quiero eso spoilear todo, no pero lo voy a contar. lo quiero leer en el libro, pero dame un adelanto. Ahora me dejaste con la intriga. ¿Qué pasó ahí? Tirame ahí. Y bueno, es un episodio de pollera, así que Y imagínate. para variar, volaban las cabezas por ese tema. Y sigue sucediendo. ¿Viste cuando te dicen te Y traen sí, dolor de cabeza a las mujeres? No, en realidad te saca la cabeza en esa época por las mujeres. Che, Víctor, sí, mencionaste el tema de Mernes, y si bien no está en este libro y vos eras muy contrario y bien lo mencionabas, contame qué eran los túneles de la ciudad de Paraná. Porque siempre me no, no, quedó, me quedó doliendo que eso incluso no se hubiera abierto como para explotación turística.
A ver, Víctor, yo te quiero contar algo. De la familia Mernes, ellos me vieron nacer a mí porque yo soy el vecino de enfrente. Toda mi familia Sí. nacimos enfrente, en Calle Urquiza, entre Mendoza y Patagonia. Enfrente de los Mernes, el Oreja Mernes, Eduardo, que está en el sur y demás, era mi amigo. Estaba Pablito, lamentablemente falleció. Bueno, los chicos más chicos, Diego, Silvina, esos son los de mi generación. Pablito fallecido lamentablemente. Y Con a respecto todos a... mis vecinos de Calle Sí. Urquiza de enfrente se les empezó, así arranca la investigación de Miguel, vos no sé si lo sabías, Víctor, porque se le No. empezó a derrumbar a todos mis vecinos de la calle, de la vereda de enfrente, el piso, a todos. Ah, Empezó a claro. derrumbársele el piso en el patio de Mernes, en el patio de, ¿cómo era el contador que estaba al lado? En el patio de los Forzani, se le derrumbó todo y todo empezó a derrumbarse la noche a mañana y empezó a quedar al descubierto toda la conexión sobre calle Urquiza que venía del centro y terminaba allá abajo en el río. Yo conozco minuto a minuto porque todos los días nos sentábamos en el mural, más allá de las investigaciones que hacía el profesor, elucubraciones, errado o no, pero que los túneles estaban. Y eso no era verso. Y Bueno, así empezó después de doctor, descubrirse cuando te acordás que hicieron arreglar después la plaza, que quisieron exacto. medianamente tapar la cosa, empezaron a escarbar y se cayó justamente la pala mecánica y quedó engrampada y tuvieron que ponerle incluso un aljibe para que la gente pueda ver de arriba con agua y demás. ¿Qué eran los túneles? Pues los túneles existieron, claramente. Fueron de los jesuitas, escape de Urquiza, la conexión que tenía desde el correo de Urquiza hasta la cúpula de la verdadera catedral, la antigua catedral, que es la que está detrás de lo que vemos nosotros. Todo eso está todo conectado. Con respecto a los túneles, yo tengo muy poca información, pero lo que pasa es que empecé a dudar de las teorías de Verne, pobre. Sí, Cuando él afirmó en un diario y en primera plana que por Punta Gorda no había cruzado Urquiza. sí, empezó a Entonces, invertir los roles porque la teoría lo lleva a él a invertir de que en realidad Santa Fe se empieza a poblar desde este lugar hacia enfrente por algunos indicadores que, bueno, empezó a investigar. Y ahí empezó a darse vuelta la historia, que no venimos de los santafesinos que se cruzaron para este lado, sino que incluso ha sido al revés. Entonces a vos te giró justamente el margen. claro, y bueno, y acá Pero en eso vino después de Diamante, los túneles. Eso fue porque siguió analizando claro, la fue historia. después pero Pero que bueno, los túneles estaban. Están. pero eso nos tocó mucho a los diamantinos cuando él empezó a firmar eso, ya era famoso por los túneles, y cuando una persona famosa en su momento hace semejante afirmación, bueno, acá hay un historiador muy grande, Ricardo Brumati, que tiene la cantidad de cuero de las vacas que se mataban cuando había 20.000 hombres acá de Urquiza. Sí, sí. Tiene la dirección de dónde vivieron, cómo se organizaron, está todo documentado y no puede hacer semejante Él empezó a afirmación. dudar sobre el final, sobre el origen de algunos papeles que empezaron a... Él empezó a entender que había sido a la inversa justamente la llegada y la población. Pero bueno, es factible No, no, que bueno, empezó pero a encontrarse también con los historiadores que tenían toda la certificación contraria y puede claro. haberle pifiado, eso no se discute. Digo, pero que los túneles estaban porque me derrumbaron en la cara y yo fui testigo. Y todos fuimos Sí, testigos de ese barrio, de cómo iban las investigaciones y que iban socavando y cómo venía después el CONICET y hicieron la pantomima que lo abrían y llegaban al río y que está todo interconectado por túneles del centro y, hacia el y en río, aquel, está. claro, en aquel entonces nosotros lo invitamos, muy amablemente lo invitamos a Diamante a debatir sobre el tema de la Gorda y del cruce del Ejército Grande, Sí. y aceptó. Y resulta que lo esperamos y nunca apareció.
Se asustó, se venía el sopapo, si no. Che, Víctor, el libro ya está a la venta. ¿Dónde lo puedo conseguir al tuyo? Porque ahora Sí, me quedó el con libro un está a la venta. saborcito. El libro está a la venta. Un Te caso de cuento, hay un venganza montón de que de hables en el episodios libro. de... ¿Cómo? Hablamos de Belgrano, hablamos del entrerriano que recuperó las piezas de Belgrano también, todo lo que Sí. pasaba acá, pero ¿algún caso local de venganza? ¿Eso fue por Pollera, me Y, dijiste? por ejemplo, uno de los casos de venganza fue cuando se llevaron el maíz los españoles a, a España, de todas las cosas que se llevaron, el oro y todo eso, se llevaron el maíz, los españoles, Hoy lo siguen haciendo para igual, hacer ¿eh? comidas, como el maíz es americano, para hacer comida gourmet y exótica en Europa. Ah, el Pero maíz era cosa lo rara. que no sabían los españoles y los franceses, porque los franceses también se aliaron en esas comidas exóticas del maíz, Sí. no sabían cómo tratarlo el maíz, como lo trataban los indígenas de acá, los aborígenes. Y hubo enfermedades y muertes en Europa Ajá. en aquel entonces, y yo digo que es la venganza del maíz. ¡Ah! Sí, de bronca, el maíz se cobró la venganza, está muy bien. Y había que tratarlo de manera Eh, especial, que había enfermedades, que... Claro, hay una manera especial que lo trataban los indígenas, que no lo sabían los españoles, de muchas, es más, yo pongo ahí muchas cosas que los españoles pudieron aprender de nuestros aborígenes y no capitalizaron la cultura que tenían nuestros aborígenes, no la capitalizaron, y yo pongo una serie de hechos con los cuales ellos hubiesen podido aprender de nuestros aborígenes y no matarlos y no hacer semejante genocidio, ¿no? Eh, eh. Después hablo de la cabeza del Pancho Ramírez, que nunca la devolvieron los santafesinos, lamentablemente. El brigadier Después, Estanislao. después te cuento, el doctor Raúl Uranga, el ex gobernador de nuestro, Quien tuvo inició un el túnel duelo en Buenos subfluvial. Aires. Tuvo un ¿Cómo? duelo en Buenos Aires, a cuchillo. Perdón, vamos de nuevo. ¿Uranga qué pasó? Tuvo un duelo en Buenos Aires a cuchillo. Ah, sí. En ¿De la armas casa tomar? había una casa de duelo en Buenos Aires. Mira. ¿Y con quién se debatió a duelo el hombre? No me acuerdo el nombre porque a mí me Con interesa Silvestre Beini no, Uranga porque nomás. hizo el túnel, claramente, pero capaz que también se la dábamos, porque entre Riano y Sí, Santafesino nos peleábamos. ese día se lastimaron entero, el árbitro, porque había árbitros en los duelos, tuvo que frenar el duelo, porque si hubiese muerto Duelo por el honor. Se no debatió a duelo por hubiese, el honor. ¿cómo? Inaugurado el túnel. El duelo fue previo entonces a la inauguración a la construcción del túnel o la Fue firma de la previo, alianza. sí. Sí, en aquel entonces Sí, los el duelos duelo, ya que estamos eran legales. ya que estamos Los duelos en el ida y vuelta del duelo, ¿qué fue? ¿Por Pollera? ¿Qué fue? No, fue por el honor. El honor se lava con sangre, decían en aquel entonces, y entonces se batían a duelo, se buscaban dos padrinos, se buscaba un árbitro, y había una casa de duelo, la Casa del Ángel, que se llama en Buenos Aires, donde se hacían los duelos oficiales, digamos, y algunos eran con cuchillo, otros eran con pistola, otros con sables, y ¿Y bueno, con qué fue? y esto fue Uranga. con se lastimaron entero ambos. Qué manga de tarado. ¿Y qué, lo frenaron después? ¿El árbitro lo frenó antes que mueran o qué? No, el árbitro tuvo que frenarlo porque ya era muy sangrienta la lucha y los tuvo que frenar y bueno, se salvaron sus propias vidas, pero se lavó con sangre el honor de Raúl Uranga, ¿no? Y me llenaron la cara de dedos, teóricamente está el dicho, ¿no?
Me quedé pensando. Después, otro caso de venganza fue ahí en Paraná. Fue una masacre que hubo en Paraná, Sí. cerquita del obispado, donde está el obispado. Unos asesinos destruyeron a la familia, la mataron a toda la familia, y el pueblo pidió venganza cuando los atraparon a estos asesinos. El pueblo pidió venganza y tuvieron que colgarlo en adelante del pueblo. ¿Dónde Y fue? ¿En qué año fue? Fue la última pena de muerte legal que hubo en Entre Ríos, Datazo. ese caso en Paraná. Datazo. ¿En qué año fue más o menos? ¿Te acordás? No me acuerdo. Registro. Así que hubo un pedido de pena de muerte por los vecinos paranaenses. El mismo pueblo, porque, lo ajustició. Mirá, por ejemplo, te cuento, uno de los bebés que mataron a esta gente, lo tiró, dice el dicho popular de aquel entonces, que lo tiraron al aire y el otro lo ensartó con un cuchillo. Imagínate la masacre que hicieron en aquel entonces. Un lechero era una familia de lecheros. Y bueno, eso fue la última pena de muerte de la provincia de Entre Ríos. Ahí se determinó que no hubiera más pena de muerte. ¿Qué fue? Habrá sido la época de Ramírez, ¿no? Porque era de demasiado hasta democrático constitucionalista de la República de Entre Ríos. ¿Qué época habrá sido eso? No, fue en 1930 y pico. Ah, 1930 y pico. Claro, y otro caso raro también ahí en Paraná, la elección de la patrona de Paraná y la elección del patrono de Entre Ríos. ¿Cómo fue? ¿Lo sabés? No. Fue por voto popular, en la Plaza de Mayo, en el aljibe que estaba en el medio de la Plaza de Mayo. Por voto popular. Había un aljibe en el medio de la Plaza de Mayo, donde está el monumento de San Martín, había un aljibe. Exacto, y ahí se puso una urna, el obispado puso una urna y tenían que elegir entre la Virgen del Rosario y San Miguel. Ganó la Virgen del Rosario, por eso es la patrona de Paraná, pero a San Miguel no lo podían dejar solo. ¿Pasó a dónde? Como patrono de Entre Ríos. Quedamos bien con Dios y con el Santo. Bueno, hermoso, Víctor. La verdad que hermosas anécdotas, me encanta. Sí. ¿Lo vas a presentar o ya lo puedo conseguir antes? Se puede conseguir antes por Mercado Libre y creo que hay algunas librerías, creo que el Ateneo y ahí el Shopping creo que lo tienen, según me dijo Pablo Felicia. Pero bueno, también por Mercado Libre se puede conseguir cualquiera de mis libros, ¿no? Los que no están agotados. Los que no están agotados están en Mercado Libre también. Y el próximo miércoles acá en la Biblioteca Popular, ¿sí? 18 horas. La Biblioteca Provincial. La Biblioteca Provincial de la Media de la Federación. Ajá, y bueno. lo organiza la Sociedad Argentina de Escritores, a quienes agradezco el apoyo de siempre. Sí, claro. Y bueno, y a cargo de la Biblioteca Provincial hay un gran amigo mío que yo admiro mucho, que es Matías Armándola, y bueno, aprovecho para saludarlo también. Un cariño enorme, Víctor, querido. Gracias, gracias por este contacto. Me quedo horas, si querés, pues me quedo horas escuchándote las anécdotas de nuestros antepasados y que incluso te ayudan a mirar los nomencladores de la calle, decís, ¿quién carajo era este? Y vos me contás de quién se trata, que no es poca cosa. Sacate, te dije la otra vez al aire, pero no era joda, sacate el libro de Gordo de Petete de las calles paranaenses, de quién fue quién, qué hizo qué, de qué parte histórica, ¿sabés cómo lo de Gluto entero? Estamos todos ansiosos de eso, porque ni sabemos quién, excepto lo de Gustavo Cerati, me queda claro quién es, hay otros que no tengo ni idea. Te mando un cariño grande. Bueno, muchas gracias, Horacio, y bueno, y te mando también un saludo grandote. Gracias por el apoyo también a nivel medio. No, por favor. Y bueno, y los esperamos todos el miércoles que viene a las 18 horas en la Biblioteca Provincial. Vos sabés que hay antes que termine, sí, hay
en el presidente de la SADE me pidió que mi hija fuera la que cerrara musicalmente la velada, así que Y no hay para dos mí sin una tres, emoción papá. doble. Va toda la flia, obvio. Claro, mi hija Claro. ya pertenece al grupo La Voz de Montiel y bueno, pero acá por primera vez va a estar de solista. Mirá, Sí, desde ya. Una chica, mi hija ha estudiado música, sabe todos los instrumentos, nos bueno, por lo tiraron, menos que en nuestro familia. hijo, Vos fueras ya. no es- Generación que vaya haciendo la trascendencia, viene la nena pero y es bueno que sí, vayan teniendo ellos la pero posibilidad y la aparte ellos participación. nuestro hijo han estudiado música, son mucho más músicos que nosotros. Pero Nosotros escúchame, hacíamos de corazón Diamante, ¿qué y miércoles a puro tienen oído nomás. ustedes? ¿Qué miércoles tienen? Ustedes en vez del biberón, yo creo que ustedes, las madres, en vez de parirlos con un biberón, chufarle el chupete o darle la teta, más, creo que nunca le dieron las tetas a los de Diamante, las madres, pero le dieron guitarras. Para que no le rompa las tarlipes a las mami. Por ustedes no hay nadie que no sepa música, que no cante, que no sea folclorista, que no, o sea, la riqueza máxima que tiene de nuestro folclore es Diamante. O está demasiado tiempo al pedo, decime la verdad, de los escritores que tienen, los músicos que tienen, o no sé cómo carajo hacen, pero no es un semillero, es el epicentro de la cultura artística de entrerriana, está en Diamante. Los mejores músicos, los mejores autores, los mejores escritores, bueno, Domingo Liotta, qué sé yo, por mencionarte algunos también de los que nos marcaron en el tema de la salud. No, Diamante nunca entendí por qué, pero hay que sacarse el sombrero con ustedes, o sea, es la cultura Pero propia del lugar. vos sabés que estoy totalmente de acuerdo con vos. Es lindo que lo diga otro y no nosotros. Y bueno, y de Diamante, yo pongo 2 episodios de Diamante. Una señora en 1930 y pico, mirá si será rebelde, era directora de escuela y Ajá. unió a nado Diamante con Rosario. 1930 y pico. Si eso no es rebeldía. Son arrancados verdes ustedes, la verdad. Vos tenés Diamante con el aflorar artístico, folclórico, descrito, rebelde y demás. Tenés Nogoyá Y que después ponés el primera, doctor Domingo Liotta también está en el libro. pero por supuesto, sí, no va a estar. Sí. Tenés otras localidades que yo pienso en Nogoyá y salir rápido del lugar porque algo te va a faltar. Disperso por todos lados. Los muchachos son rápidos, los de Nogoyá, con cada uno de los apellidos que pienso. Acá nos hemos dedicado a hacer alrededor de los gobiernos de turno más empleados públicos y demás. Tenemos grandes referentes, indudablemente, pero no tenemos algo que nos identifique tanto, excepto, qué sé yo, en los paisajes, la costanera. Tenemos nuestro vanguardista. Hay muchos artistas que yo admiro mucho, hay Sí, muchos escritores, hay muchos poetas sí. Pero es como que que yo somos admiro más, mucho. nacimos más administrativos. Los entrerrianos tenemos mucha cultura, por eso yo creo que no Concepción me voy a del casar Uruguay para también. cantarla Entre Ríos, para escribirla Entre Ríos. Víctor, querido, un cariño grande, un placer como siempre. Cuídate. Un abrazo grande, compita. Chao, mi viejo. Muchas gracias por todo y bueno, y siempre a disposición, ¿eh?